Agente Psicodis, como siempre, con Fidel Hernández, doctor en Psicología Clínica y experto en Intervención Social y Discapacidad. Hola, buenas. Como siempre, en nuestro espacio de desarrollo personal, y vamos a abordar un tema hoy bien interesante, ¿no? Vamos a hablar de la prevención de los abusos sexuales en jóvenes con discapacidad intelectual. Vamos a hablar de este tema incluso porque tenemos un taller que vamos a impartir en la Fundación SECPOL de Madrid sobre este tema, y consideramos que es un tema muy importante, ¿no? Porque el tema preocupa a muchas familias de las que nos visitan, a muchas personas con discapacidad, sobre todo las madres, ¿no? Que hemos tenido una sesión de familia y les preocupa cómo sus hijos, por la discapacidad que tienen, muchas veces sufren abusos sexuales o sufren algún tipo de padecimientos de abuso y no saben cómo manejarlo. Y sobre todo en esta población que tiene discapacidad intelectual, ¿por qué? Porque los discapacitados intelectuales son más vulnerables porque, ya lo dice la palabra, la discapacidad intelectual, ¿qué quiere decir? Que son personas que tienen un funcionamiento de su parte intelectual más deficitaria. Hay muchos grados de discapacidad, ¿verdad? Medio, grado, severo, pero generalmente alguien con una discapacidad intelectual es una persona con menos nivel de razonamiento, con menos pensamiento abstracto, con limitaciones cognitivas, y son más fáciles de poder engañar, manipular por parte de la persona que tenga un abuso, ¿no? Y muchas veces los padres se sienten impotentes cómo manejar esto, ¿no? Bueno, Fidel, decíamos prevenir los abusos sexuales, pero ¿a qué nos referimos con abuso sexual? Claro, el abuso sexual como concepto, ¿verdad? Es toda relación entre un adulto y otro adulto, un adulto y un niño que no haya consentimiento, o sea, una relación donde uno de las dos personas que tiene contacto sexual abusa en el sentido de que engaña, manipula y logra obtener tocamientos o contacto sexual sin previo consentimiento de la víctima. Ojo, no siempre las víctimas, como describen los abusadores de manera cínica, la víctima quería, como dicen los abusadores, ella quería, si yo la manipulo, si yo engaño a una persona, a un niño con tocamientos y le estoy dando caramelo, o a un discapacitado intelectual, porque la persona se haya dejado tocar no quiere decir que la persona haya consentido la relación. Y esa es la clave, ¿no? Hay edades que tampoco uno tiene conciencia todavía de claro, la sexualidad. De la sexualidad, y eso es abuso, porque la persona no está apta, no es consciente para dar una relación de reciprocidad de la sexualidad, ¿no? Y entonces ese es el concepto de abuso en el sentido sexual, o sea, que haya tocamiento, que haya relación, y la persona no lo quiera, incluso lleven a la persona a ese campo sin tener conciencia, sin tener una aceptación. Por eso aquí, en el campo de que estamos hablando de la discapacidad intelectual, muchas veces niñas, niños, personas con discapacidad intelectual que son llevados o traídos, manipulados por algunas personas, y sobre todo los familiares, incluso de otros familiares que han sido abusados y vienen a la consulta un poco escandalizados e impotentes, ¿no? Porque no hayan cómo darle herramientas a estas personas para que puedan defenderse, ¿no? Como se le puede hacer a otro tipo de adultos o de adolescentes, ¿no? Es decir, son una población con cierta vulnerabilidad, pero de algún modo, ¿cómo podemos prevenir que hayan estos comportamientos desde la familia, desde la sociedad, desde nosotros como psicólogos? ¿Cómo podemos hacer esa prevención? Eso es un tema importante, ¿no? Porque nos preguntamos, la familia, ¿qué puedo hacer? Y lo primero es la educación sexual. Y la educación sexual, y ese es nuestro tema, hacer educación sexual para personas con diversidad funcional, para personas con un tipo de discapacidad de este tipo, es una educación sexual diferenciada. Cómo educar a los padres para que también a las personas con discapacidad se les pueda hablar de estos temas. Le decíamos a esta familia que atendimos, también de la sexualidad hay que hablar, no porque tenga discapacidad intelectual, pero claro, hay que entrenarlo en herramientas muy específicas, ¿no? Quizás yo no le puedo hablar a un discapacitado intelectual de la misma manera, pero sí lo importante es que yo le pueda hacer llegar la información, de cuidarse, de entender qué es el sexo. Bueno, que esto debería ser generalizado. Exacto, para sí. todos, Pero en el caso de la discapacidad intelectual, como que se debe hacer un énfasis, ¿no? Un énfasis, porque también lo que te describen los comportamientos, que en mucha discapacidad intelectual el tema de la sexualidad se maneja bastante por parte de los discapacitados y no por parte de la familia. Y muchas veces no saben qué hacer, y muchas veces están mal orientados, y muchas veces la persona
que les da la información sexual es una persona no adecuada, es una persona manipuladora y es una persona que dando la información la manipula a sus intereses, ¿no? Y entonces, por tanto, la educación sexual, la responsabilidad, la comunicación entre la familia, que la familia desarrolle herramientas comunicativas, ¿verdad? Como otro factor. El quitar mitos y tabúes asociados a la sexualidad y la discapacidad, que muchas veces la familia piensa que no hay que hablarle de sexualidad a los discapacitados, y todas estas cosas hacen caldo de cultivo para que venga otra persona, el manipulador, el abusador, y cometa este tipo de cosas. Por eso, también a manera de información y si se quiere un poco de publicidad, nosotros el día 26 de octubre en Madrid tenemos este curso, ¿no?, de cómo prevenir los abusos sexuales en jóvenes, sobre todo en jóvenes, que es la edad donde más se está produciendo, ¿verdad?, en jóvenes o chicas de discapacidad intelectual, y que siempre hay personas con disfunciones sexuales, siempre hay gente con trastornos presto a abusar de este colectivo, ¿no? Y por eso que hemos querido hacer una pequeña reflexión, un pequeño vídeo, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Vale. Bueno, pues muchas gracias, Fidel, y ya sabéis, estáis todos invitados al taller que ofreceremos en la Fundación CESPOL el día 26. Bueno, esperamos que lo que hemos hablado en el vídeo sea útil, y bueno, que si les gusta compartan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y nada, que nos escriban sugiriéndonos temas, y si alguna persona con discapacidad nos quiere contar o familiares de estos temas, también estamos trabajando como expertos y con la Fundación CESPOL para promover la educación sexual a personas con discapacidad, que es una de las claves preventivas que insistimos va a ser la clave de que podamos evitar que muchas personas con discapacidad intelectual sin información puedan ser abusadas de personas que no lo tienen que ser. Así que muchas gracias y bueno, hasta el próximo vídeo.